¿Y si te dijera que los dioses antiguos nunca desaparecieron? Que los nombres cambiaron, pero la guerra sigue. Que las mismas fuerzas espirituales que sedujeron a las naciones hace miles de años, hoy siguen influyendo en gobiernos, culturas, ideologías, y quizás incluso en tu propia manera de entender a Dios. No hablo de mitología, no hablo de superstición. Hablo de una guerra invisible que la Biblia describe con una claridad inquietante y cuyo desenlace comenzó en una cruz. Si alguna vez te preguntaste por qué el mundo parece estar espiritualmente fracturado, por qué la verdad se diluye y por qué incluso dentro del cristianismo surgen versiones de un Dios cada vez más cómodo y menos santo, entonces quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar cambia completamente la forma en que entendemos la idolatría, la cruz y el destino de las naciones. Dios preside el consejo celestial entre los dioses. Espera, ¿entre cuáles dioses? ¿No se supone que solo existe uno? Aquí es donde la mayoría de nosotros frena el video o cambia de tema, porque esto no encaja con la imagen simple que nos enseñaron. Durante más de 3000 años, traductores y teólogos intentaron suavizar estos pasajes. Nos dijeron que esos dioses eran reyes humanos, jueces simbólicos, demonios menores o simples estatuas sin vida. Cualquier cosa, menos lo que el texto parece decir a primera vista. Pero el hebreo original cuenta una historia mucho más incómoda, mucho más explosiva. Una historia de rebelión cósmica, de un divorcio entre Dios y las naciones, de una élite de seres espirituales que no solo se rebelaron, sino que terminaron secuestrando la geopolítica humana. Hoy vamos a desenmascarar a los 9 generales de esa rebelión. 9 nombres que dominaron imperios, moldearon culturas y reclamaron adoración como si fueran dueños del mundo. Y te advierto algo desde ahora. El último de ellos es el más peligroso de todos, porque no vino de fuera, no nació en una cultura pagana distante, surgió desde dentro del propio pueblo escogido. Empecemos por el enemigo público número 1, Baal. Para entender a Baal, primero hay que entender la propaganda cananea. En los textos antiguos encontrados en Ugarit, Baal aparece con un título muy específico, el jinete de las nubes. Y eso no es poesía casual. Era el dios de la tormenta. En una región donde la lluvia es escasa y cada estación define la supervivencia, quien controla la lluvia controla la vida. Su mito decía que había vencido al mar, símbolo del caos primordial, y a Mot, la personificación misma de la muerte. Por eso, los cananeos creían que solo Baal podía garantizar que la primavera regresara cada año. Solo él podía traer vida después de la sequía. Solo él podía romper el ciclo de muerte. Pero entonces, el Dios de la Biblia entra en escena y hace algo provocador. No ignora el título, no lo evita, lo toma. Si lees el Salmo 68 o el Salmo 104, verás cómo el texto bíblico aplica directamente a Yahvé ese mismo lenguaje. El que cabalga sobre las nubes, el que domina las aguas, el que gobierna la tormenta. No es coincidencia, es confrontación. Es una declaración de guerra teológica. Es como si un rey irrumpiera en el trono de otro, le arrancara la corona delante de todos y dijera: el profeta de Yahvé desafía públicamente a cientos de profetas de Baal. No es un debate privado, es un espectáculo nacional. El pueblo entero mirando, 2 altares, 2 sacrificios y una sola condición: que el Dios verdadero responda. Cuando leemos el texto en el libro de un Reyes, solemos quedarnos con la idea de que el desafío era que cayera fuego del cielo. Y sí, eso es lo que sucede. Pero piensa un momento.
¿Y si el desafío no era simplemente fuego, sino un rayo? Es bien sabido que cuando un rayo impacta el suelo, puede encender arbustos, madera seca, sacrificios preparados. Y numerosos estudiosos coinciden en que el reto era exactamente ese, que el dios del rayo, el dios de la tormenta, el jinete de las nubes, respondiera con lo que supuestamente sabía hacer mejor: un rayo desde el cielo. El problema fue que Baal no respondió. Los profetas gritaron, danzaron, se cortaron, clamaron desde la mañana hasta la tarde, y el cielo permaneció en silencio. Ni una chispa, ni una nube, ni un trueno. Y cuando Elías ora, el fuego cae. No una descarga débil, no una chispa accidental. Un fuego que consume el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua empapada alrededor del altar. El mensaje era imposible de ignorar. El verdadero jinete de las nubes no era Baal. Pero hay un detalle más. Un detalle que muchos prefieren pasar por alto. Después de la victoria, Elías ordena ejecutar a los 450 profetas de Baal. Para nosotros suena brutal, desproporcionado, incluso escandaloso. Sin embargo, hay que entender qué representaban realmente esos profetas. Los rituales de Baal no eran simples oraciones inofensivas en un templo tranquilo. No eran ceremonias simbólicas sin consecuencias. Lo que ocurría en esos santuarios iba mucho más allá de lo que solemos imaginar. Sus rituales incluían prostitución sagrada e incluso sacrificio de niños. No estamos hablando de metáforas. No estamos hablando de simples diferencias doctrinales. Elías no estaba ejecutando teólogos con opiniones distintas. Estaba desmantelando a los operadores de un sistema de explotación que utilizaba la religión como maquinaria de poder, control y abuso. Baal no era solo una estatua, era una estructura. Era una cosmovisión que legitimaba prácticas destructivas en nombre de lo sagrado. Ahora déjame contarte la historia de la figura que completaba el cuadro: Asera. Asera no era exactamente la esposa de Baal, sino su consorte. En los textos antiguos aparece como Atirat, la madre de los dioses, y se decía que había dado a luz a 70 hijos divinos. 70. Ese número no es casual en el mundo antiguo. Representaba totalidad, plenitud de naciones, dominio extendido. Su símbolo era el árbol de la vida. Representaba nutrición, fertilidad, consuelo maternal. Si Baal era la tormenta impredecible, Asera era el abrazo que tranquiliza. ¿Y cuál era la oferta espiritual de esta diosa? En la mentalidad antigua, el Dios Padre podía parecer distante, severo, incluso aterrador. Asera funcionaba como mediadora, la madre que suaviza al Padre, el equilibrio emocional del panteón, la figura cercana que humaniza lo divino. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Hallazgos arqueológicos recientes revelan que muchos israelitas no veían a Asera como la esposa de Baal, sino como la esposa de Yahvé. En 1975, en un sitio llamado Kuntillet Ayrud, se encontró una vasija con una inscripción que dejó a los estudiosos impactados: los bendigo por Yahvé y por su Asera. No era una acusación externa, era una evidencia interna. Parte del pueblo de Israel estaba intentando integrar a Asera dentro de su propia fe. Esto nos muestra el nivel de confusión espiritual que podía existir. No querían abandonar a Dios por completo. Querían complementarlo. Querían domesticarlo. Meterlo dentro de una estructura familiar conocida. Hacerlo más manejable, más equilibrado, menos absoluto. La guerra contra Asera no es solo contra una diosa antigua. Es contra la idea de que a Dios le falta algo. Es contra la tentación de suavizarlo para que encaje mejor en nuestras categorías emocionales.
Pero si Asera seducía con la promesa de familia y consuelo, la siguiente figura representa algo mucho más explosivo. No es maternidad, es deseo. Hablamos de Astarot. Astarot, también conocida como Astarte o Ishtar según la región, era la contraparte oscura de Asera. Si Asera era la madre, Astarot era la amante. Diosa de la guerra, de la sexualidad y del poder, su figura aparece en distintas culturas del Medio Oriente con nombres diferentes, pero con la misma esencia. En el mundo griego sería identificada con Afrodita, aunque la versión oriental era mucho más compleja y mucho más peligrosa. Su promesa era simple y seductora. Puedes obtener lo que deseas si te atreves a desatar el deseo. Su culto combinaba dos dimensiones que normalmente no asociamos: violencia y sexualidad. Era diosa de batalla y de placer. Y esa mezcla generaba una lógica perversa. El poder se obtiene tomando lo que quieres, ya sea en el campo de batalla o en la intimidad. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 13, se dice que Israel abandonó a Yahvé y sirvió a Baal y a las Astartes. Fíjate en el detalle. Astartes está en plural. Cada ciudad tenía su propia versión. Era como una franquicia espiritual adaptada a cada región. El mecanismo del culto era tan fascinante como perturbador. Las personas acudían al templo, participaban en rituales sexuales con sacerdotisas y creían que, a través de esa unión, estaban participando de la energía divina. Que el deseo desatado era una forma de comunión con los dioses. Ahora bien, hay algo que debemos aclarar con precisión. La Biblia no condena el deseo sexual en sí mismo. De hecho, el libro de Cantar de los Cantares es uno de los textos más intensamente eróticos de la literatura antigua y forma parte del canon bíblico. El problema no es el deseo. El problema es convertir el deseo en divinidad. Astarot enseñaba que tu apetito es sagrado, que satisfacerlo es un acto de autenticidad, que negarlo es represión, que el placer no solo es legítimo, sino que es el criterio supremo de verdad. Y aquí es donde la historia deja de ser arqueología y se vuelve espejo. ¿Por qué esto importa hoy? Porque vivimos, en muchos sentidos, en la civilización de Astarot. Nunca antes en la historia humana el deseo sexual tuvo tanta centralidad cultural. Nunca antes fue tan exaltado como núcleo de identidad. Se nos repite constantemente que negar cualquier apetito es reprimirnos, que ser auténtico significa seguir lo que sentimos sin filtros, que el placer es un derecho incuestionable. Astarot no desapareció, solo cambió de escenario. Ahora se manifiesta en la cultura hipersexualizada, en la idea de que el sexo es mera diversión sin consecuencias trascendentes, en la narrativa de que nuestra identidad más profunda está definida exclusivamente por lo que deseamos. Los nombres cambian, los templos cambian, pero la lógica permanece. El templo, dedicado a ella, puede que ya no tenga columnas de piedra ni sacerdotisas esperando en la puerta, pero cabe en la palma de tu mano. Está en nuestros teléfonos, está en nuestras pantallas, está a un clic de distancia. Y más adelante vamos a responder la gran pregunta: ¿es Satanás quien se oculta detrás de cada una de estas figuras? ¿O estamos hablando de entidades espirituales independientes con su propia agenda y territorio? También veremos al Dios que terminó siendo conocido como el Señor de las Moscas. Pero antes de entrar en ese misterio, tenemos que hablar del Dios que representa algo distinto. No la tormenta, no la seducción, sino el sistema. El Dios institucional. El dios del orden establecido, Dagón. Mientras Baal era el dios del rayo y la tempestad,
Dagón era el dios del grano, de la agricultura, de la estabilidad económica. Era el dios serio, el dios de la civilización organizada, el patrono de una cultura avanzada. Los filisteos, que tecnológicamente estaban por delante de Israel en armamento y estrategia militar, atribuían su éxito a él. Creían que su prosperidad y su superioridad venían de Dagón. Y aquí ocurre uno de los enfrentamientos más impactantes de toda la Escritura. En el libro de 1 Samuel, capítulo 5, los filisteos capturan el Arca del Pacto. Desde su perspectiva, no solo habían derrotado a Israel, habían capturado al Dios de Israel. Habían reducido a Yahvé a trofeo de guerra. Llevan el arca a su gran templo y la colocan a los pies de la estatua de Dagón. El mensaje es claro, casi burlón. Tu Dios ahora está sometido al nuestro. Nuestro Dios es el jefe. Cierran las puertas del templo. Silencio absoluto. Oscuridad. Pero Yahvé no es un rehén. A la mañana siguiente, cuando los sacerdotes entran, encuentran al imponente Dagón tirado boca abajo frente al arca. Postrado, como si estuviera adorando. Tienen que levantarlo. Imagínalo por un momento. Sacerdotes sosteniendo a su propio Dios para que no quede humillado ante todos. Un Dios que depende de manos humanas para mantenerse en pie. Lo recolocan. Intentan restaurar la dignidad del sistema. Pero la segunda noche es definitiva. Al día siguiente, Dagón está nuevamente en el suelo. Esta vez no es solo una caída. Su cabeza y sus manos están cortadas, separadas del cuerpo. ¿Por qué la cabeza y las manos? Porque la cabeza representa sabiduría, dirección, estrategia. Las manos representan poder, acción, capacidad de ejecutar. El mensaje es devastador. Dios no solo derriba la estatua, desmantela simbólicamente todo el sistema. Les está diciendo, su religión no tiene mente ni poder ante mi presencia. Y el texto añade un detalle que parece pequeño, pero es profundamente humillante. Desde ese día, los sacerdotes de Dagón nunca más pisaron el umbral del templo. ¿Por qué? Porque en ese umbral habían quedado la cabeza y las manos de su Dios. El lugar de entrada se convirtió en memorial permanente de la derrota. Cada vez que entraban, recordaban que su divinidad había sido decapitada. Dagón representa algo que sigue siendo peligroso hoy. Representa la confianza en la estructura, en la institución, en el edificio, en la denominación, en la historia de éxito. Pensamos que, porque nos va bien, porque tenemos influencia, porque crecemos, necesariamente tenemos la verdad. Pero cuando la presencia real de Dios interrumpe, todas nuestras construcciones humanas pueden terminar en el suelo, incapaces de sostenerse por sí mismas. Hasta ahora hemos visto al Dios de la tormenta, a la Madre Divina, a la diosa del deseo y al Dios del sistema. Pero ahora entramos en algo más sutil, más estratégico, más difícil de detectar hasta que es demasiado tarde. Belcebú. Si alguna vez leíste la Biblia, reconoces ese nombre. En el Nuevo Testamento, los fariseos lo utilizan como sinónimo de Satanás, el príncipe de los demonios. Pero ¿quién era originalmente Belcebú? Para responder, tenemos que retroceder a la ciudad filistea de Ecrón, donde se adoraba a Baal-Zebul. El nombre significa príncipe Baal o señor de la morada exaltada. Era un título de dignidad, de autoridad. Era famoso por algo muy específico, respuestas rápidas. Era el dios de los oráculos y de la medicina. Si estabas enfermo y querías saber si ibas a sobrevivir, acudías a Ecrón. Consultabas a Baal-Zebul. Pero los israelitas hicieron algo brillante, casi irónico, con ese nombre. Cambiaron una vocal. De Zebul, que significa príncipe o exaltado, lo transformaron en Zebub.
y Zebub en hebreo significa moscas. Literalmente lo rebautizaron como Señor de las Moscas. El título pasó de majestuoso a ridículo, de príncipe glorioso a amo de insectos que revolotean sobre la descomposición. La historia clave aparece en el libro de 2 Reyes, capítulo 1. El rey Ococías cae por una ventana, se hiere gravemente y en lugar de consultar a Yahvé, envía mensajeros a Ecrón para preguntar a Belcebú si sobrevivirá. Ese detalle lo cambia todo. No es solo una consulta médica. Es una declaración de lealtad espiritual. Elías intercepta a los mensajeros del rey con una pregunta que corta como una espada. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Es devastadora. No es solo una reprensión política. Es una acusación espiritual directa. ¿De verdad necesitan buscar respuestas entre las moscas cuando el Dios vivo está en medio de ustedes? Ese es Belcebú, el Dios de las respuestas alternativas. El Dios al que acudes cuando quieres una solución sin rendición. Cuando tienes un problema y en lugar de orar buscas el horóscopo, el tarot, la energía del universo, cualquier cosa que prometa claridad sin pacto. Es buscar verdad y salud en la basura, entre las moscas, cuando tienes al Dios de la vida en casa. Pero ahora vamos a cambiar el tono. Dejamos atrás la burla, las instituciones humilladas, las estatuas caídas, porque lo que viene es más personal, más silencioso, más peligroso. El siguiente nombre es Tamuz. Para entender a Tamuz, tenemos que mirar hacia atrás, hacia los ecos de Babel y el origen de la rebelión espiritual. La tradición conecta a este dios con una de las primeras narrativas de divinización humana. Muchos estudiosos creen que Tamuz fue el arquetipo que luego inspiró figuras como Osiris en Egipto o Adonis en Grecia. Ecos culturales de un mismo patrón. ¿Y cuál era su historia? Una tragedia conmovedora. Tamuz era el dios pastor. Un joven amado que muere prematuramente y desciende al inframundo. Pero la leyenda decía que si el pueblo lo lloraba lo suficiente, si el duelo era intenso, él regresaría con la primavera. Un dios que muere. Un dios que vuelve. Un ciclo de muerte y renacimiento. Yo no sé si percibes aquí algún eco incómodo con la historia de Jesús, pero la semejanza está ahí. Y esto es importante entenderlo bien. Satanás no crea desde cero, imita, distorsiona, parodia. Si conocía las promesas de un Mesías que moriría y resucitaría, no sería extraño que sembrara versiones anticipadas para confundir la expectativa humana. Pero la trampa de Tamuz no era principalmente teológica, era emocional. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, Dios lleva al profeta en una visión al interior del templo de Jerusalén. Le dice: verás abominaciones mayores. Uno esperaría violencia explícita, sacrificios grotescos, rituales extremos. Pero lo que ve es diferente. Ve mujeres sentadas, llorando a Tamuz. Y eso es brutal, porque están físicamente dentro de la casa de Yahvé. Sus cuerpos están en el templo correcto, pero sus lágrimas pertenecen a otro. No están realizando un ritual escandaloso. Están conectando emocionalmente con la tragedia de un Dios falso. Están adorando a través del sentimiento, no del pacto. Ese es el peligro de Tamuz hoy. El sentimentalismo espiritual. La religión que depende exclusivamente de lo que se siente. Si no lo siento, no es de Dios. Si no me emociona, no es verdadero. Si no me conmueve, no vale. Hoy no oro porque no tengo ganas. Hoy no obedezco porque no lo siento. Tamuz es el dios de la espiritualidad basada en lágrimas sin lealtad. De la iglesia que busca conmover en lugar de transformar. Yahvé no pide lástima.
pide fidelidad. Pero si Tamuz manipula tus emociones, el siguiente dios va más profundo. Manipula tu identidad colectiva, tu pertenencia, tu orgullo. Hablamos de Quemos. Quemos era el dios de Moab. No ofrecía solo protección o prosperidad. Ofrecía algo más poderoso: identidad nacional. Era el dios patriota. Y tenemos una de las evidencias arqueológicas más impactantes relacionadas con la Biblia para entenderlo: la llamada Estela de Mesa, conservada hoy en el Museo del Louvre. Es una piedra negra escrita por el rey de Moab, en la que se jacta de sus victorias y declara que Israel ha sido derrotado, y que los utensilios de Yahvé fueron llevados ante el rostro de Quemos. Es uno de los pocos momentos en la historia antigua donde un rey pagano proclama públicamente haber vencido al Dios de Israel. Para un moabita, adorar a Quemos era afirmar: mi nación es suprema. Mi pueblo está por encima de todo. Nuestra causa es sagrada. Y eso contrasta radicalmente con el relato bíblico, donde vemos repetidamente que Dios mismo disciplina a Israel utilizando otras naciones. Yahvé no está subordinado a una bandera. Si Quemos tiene un mensaje, es este: la lealtad a Dios debe estar por encima de la lealtad a nuestra cultura, nuestra tribu, nuestra nación e incluso nuestro partido político. Quemos te pide que mates por tu bandera. Dios te pide que mueras a ti mismo por su reino. Y ahora descendemos todavía más. Llegamos a lo que, para mí, es el nombre más aterrador de todos: Moloch. Moloch no es tanto un nombre propio como un título. Proviene de la raíz semítica Melech, que significa rey. Representa la lógica del poder absoluto, la entidad asociada con la seguridad nacional, con la victoria en la guerra, con la supervivencia a cualquier costo. Mientras Baal prometía lluvia y Quemos orgullo nacional, Moloch prometía triunfo militar, victoria sin importar el precio. La lógica de Moloch era simple y aterradora, pero al parecer funcionaba. El valor de tu protección dependía del valor de tu sacrificio. Si querías ganar una escaramuza menor, bastaba con ofrecer algo pequeño: una cabra, un animal del rebaño. Pero si tu ciudad estaba rodeada, si el enemigo estaba a punto de arrasarlo todo, si el miedo te estaba devorando por dentro, entonces el sacrificio debía estar a la altura de tu pánico. Tenías que pagar el precio máximo: tu propio hijo. En Jerusalén hay un lugar que hoy parece inofensivo, un valle que muchos atraviesan sin pensar demasiado en su historia: el Valle de Hinón. Pero en la antigüedad fue escenario de uno de los horrores más oscuros asociados a la adoración de Moloch. De ese valle proviene la palabra que Jesús utiliza en los evangelios para hablar del juicio final: Gehenna. No es casualidad. El término que él emplea para describir el infierno toma su nombre del lugar donde se ofrecían niños en sacrificio. La adoración a Moloch no era simbólica, era brutalmente literal. En el libro de 2 Reyes, capítulo 3, se narra un episodio inquietante. El rey de Moab, al verse perdiendo la batalla contra Israel, toma a su hijo primogénito y lo sacrifica sobre el muro de la ciudad. Y el texto dice algo desconcertante: hubo gran indignación contra Israel, y los israelitas se retiraron. El ritual generaba terror, y el terror es una fuerza poderosa. Pero la historia no termina allí. La arqueología aporta un detalle aún más perturbador. En Cartago, una colonia fenicia en el norte de África, se descubrió un cementerio llamado Tofet. Allí se encontraron miles de urnas con restos de niños pequeños. Las inscripciones dedicaban esas ofrendas a Baal Hamón, una variante local asociada con Moloch. Los análisis mostraron que muchos de esos niños tenían entre 1 y 2 años.
la edad exacta que según ciertos textos antiguos era considerada adecuada para este tipo de sacrificio. Y aquí el contraste se vuelve abrumador. Siglos antes, en el relato de Génesis 22, Yahvé le pide a Abraham que ofrezca a Isaac, pero en el momento decisivo lo detiene. ¿Por qué? Porque estaba rompiendo para siempre la lógica de Moloch. Estaba diciendo: no soy como los dioses de las naciones. No necesito la sangre de tus hijos para protegerte. Yo proveeré el sacrificio. La guerra contra Moloch es la guerra contra la idea de que el poder y la seguridad pueden comprarse con sufrimiento inocente. Moloch te dice: sacrifica a tu hijo y te daré el reino. El Dios de la Biblia dice: yo entregaré a mi hijo para darte el reino. Y ahora necesitamos responder la pregunta central de todo este recorrido. ¿Por qué la Biblia trata a Baal, Asera, Astarot, Dagón, Belcebú, Tamuz, Quemos, Moloch como amenazas reales y no simplemente como supersticiones primitivas? Para entenderlo, tenemos que desaprender algo. Cuando hoy leemos la palabra Dios, pensamos automáticamente en el Creador único y absoluto. Y eso es correcto cuando hablamos de Yahvé. Pero en el hebreo bíblico, el término más común es Elohim. Y Elohim no es un nombre propio, es un título. Describe a un habitante del mundo espiritual. Yahvé es un Elohim. Pero la Biblia también utiliza la palabra Elohim para referirse a otros seres espirituales. Aquí es donde entra el concepto que cambia por completo el panorama: el concilio divino. En el Salmo 82 vemos a Dios presidiendo una asamblea. No está solo. Está en medio de otros seres espirituales a quienes juzga. El texto no describe metáforas políticas. Describe una escena celestial. Pero la clave definitiva aparece en Deuteronomio 32:8. Un versículo que en muchas traducciones modernas fue suavizado. Allí se afirma que cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando dividió a la humanidad en Babel, lo hizo según el número de los hijos de Dios, según los Elohim. Esto implica algo radical. En Babel, la humanidad se unifica en rebelión. Construyen una torre para hacerse un nombre y evitar dispersarse. Y Dios responde confundiendo sus lenguas y dispersándolos. Pero el texto sugiere algo más profundo. Es como si dijera: ¿no me quieren como su Dios? Entonces los entrego a aquello que desean. Las naciones son asignadas a administradores espirituales, entidades que gobernarían sus territorios. Egipto, Babilonia, Canaán, cada región bajo la influencia de un poder espiritual. Pero Dios se reserva una parte para sí. No elige un imperio, no elige una superpotencia, elige a un hombre. Abraham. De ese hombre nacería un pueblo. Abraham engendra a Isaac. Isaac engendra a Jacob. Y Jacob recibe un nuevo nombre, Israel. Mientras las naciones caminan bajo otros Elohim, Dios comienza una historia paralela con un solo linaje. Un plan que eventualmente no terminaría en aislamiento, sino en redención para todas las naciones. Y esta idea lo cambia todo. Porque no se trata simplemente de que Israel fuera el favorito de Dios en un sentido caprichoso. No es favoritismo, es estrategia. Según esta lectura, el mundo entero había sido entregado al dominio de estos Elohim rebeldes, habitantes del mundo espiritual que recibieron autoridad y la corrompieron. Cuando Yahvé escoge a Abraham, no está eligiendo a un consentido. Está iniciando una operación de rescate. Es como si dijera: voy a empezar de nuevo. En medio de todas estas naciones entregadas a otros poderes, voy a formar mi propia nación. Y desde allí voy a recuperar el mundo entero. ¿El mundo entero? Sí. Y aquí es donde tenemos que aclarar algo que todavía no habíamos dicho explícitamente.
¿Elohim que se rebelaron? ¿En qué momento ocurrió eso? El diseño original no era el caos. En Babel, cuando las naciones fueron dispersadas, la idea era que estos seres espirituales gobernaran bajo la autoridad suprema de Dios, administrando justicia. Pero en lugar de reflejar su carácter, se corrompieron. Se rebelaron. En vez de guiar a la humanidad hacia el Creador, comenzaron a desviar la adoración hacia ellos mismos. Exigieron incienso, exigieron rituales, exigieron sangre. Lo que la Biblia parece narrar no es simplemente personas ingenuas inclinándose ante estatuas de piedra. Es una guerra territorial, una confrontación entre Yahvé y poderes espirituales rebeldes que reclamaban las naciones como suyas. Eso explica por qué el Antiguo Testamento puede parecer tan violento. Cada vez que Josué o David conquistaban una ciudad, no solo estaban tomando tierra, estaban desalojando la autoridad espiritual que se había instalado allí. Era una batalla visible con una dimensión invisible. Pero sé lo que estás pensando. ¿Estamos hablando de dioses reales o simplemente de demonios con nombres antiguos? En el Antiguo Testamento se les llama Elohim, porque pertenecen al ámbito espiritual. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo arroja luz sobre su identidad. En 1 Corintios 10, afirma que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Eso es fuerte. Esos dioses son espíritus rebeldes, principados y potestades que operan a través de culturas, sistemas políticos y religiones para mantener a la humanidad atada. El consejo al que fueron asignadas las naciones y que se volvió contra el Altísimo es el trasfondo espiritual detrás de cada nombre que hemos visto. Pero ahora llegamos al último de nuestra lista, y para mí es el más peligroso de todos, porque a diferencia de Baal o Moloc, no vino de Canaán, ni de Moab, ni de ninguna nación vecina. Nació dentro del mismo campamento del pueblo de Dios. El becerro de oro. Lo dejé para el final porque es distinto. No representa la importación abierta de un dios extranjero. Representa algo mucho más sutil, la deformación interna. Pongámonos en contexto. Israel había pasado 400 años en Egipto. En esa cultura, el poder divino a menudo se representaba como un toro joven y fuerte, asociado al dios Apis. Esa imagen estaba grabada en el imaginario colectivo. El relato en Éxodo 32 nos dice que Moisés sube al monte para recibir las instrucciones de Dios. El pueblo queda abajo. Desierto, escasez, incertidumbre. No hay agua suficiente, no hay comida estable, no hay seguridad visible. Y el miedo comienza a crecer. Quieren algo tangible. No una voz en la nube, no fuego en la montaña. Algo que puedan ver, tocar, controlar. Entonces le dicen a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y comienza la fundición del oro. Pero presta atención a lo que sucede cuando el ídolo está terminado. Aarón declara: Israel, este es tu Elohim, el que te sacó de Egipto. No introdujeron un nombre nuevo. No dijeron: aquí está otro dios. Tomaron el título del dios que los liberó y lo aplicaron a una estatua. Esto no fue un cambio de religión. Fue un intento de redefinir la religión. El becerro era un intento humano de reducir al Dios trascendente a algo manejable. El Dios real estaba en la montaña, envuelto en fuego, misterio y soberanía. El becerro estaba en el valle, brillante, estético, silencioso, decorativo. Un Dios portátil, un Dios cómodo. Y lo más trágico es que no fue un error aislado. Siglos más tarde, cuando el reino se divide, Jeroboam repite exactamente la misma estrategia. Coloca 2 becerros de oro en Dan y Betel y pronuncia casi las mismas palabras. Estos son tus dioses,
Israel, los que te sacaron de Egipto. La tentación no desaparece, se recicla. Y aquí está el peligro final, el más grande de todos. No es solo adorar algo falso. Es usar el nombre del Dios verdadero para legitimar algo que hemos fabricado nosotros mismos. No necesitamos viajar a un templo pagano para convertirnos en idólatras. No hace falta inclinarse ante una estatua antigua ni aprender un ritual extranjero. Basta con algo mucho más sutil: intentar moldear a Dios a nuestra imagen. Un Dios que no te contradiga. Un Dios que no te confronte. Un Dios que nunca te diga que estás equivocado. Un Dios que siempre vote como vos, que piense como vos, que odie lo que vos odiás y que bendiga lo que vos ya decidiste hacer. Pero ese no es el Dios vivo. Ese es un becerro de oro, con otro nombre. Y si somos honestos, vivimos rodeados de ellos, rodeados de Astarot y la sacralización del deseo, donde el apetito se convierte en identidad, rodeados de Tamuz, donde el sentimentalismo pesa más que la fidelidad y la emoción importa más que la verdad del pacto, rodeados de Quemos, donde la bandera, la cultura o el partido político se colocan por encima de la cruz. A veces parece que estamos completamente rodeados. Parece que el concilio divino rebelde ganó, que las naciones siguen bajo el dominio de poderes invisibles, que la historia se inclinó definitivamente hacia la oscuridad. Pero acá viene la buena noticia. Hubo un día en la historia en que Yahvé, en la persona de Jesús, se enfrentó a todos ellos de una sola vez. No en un campo de batalla tradicional, no derribando templos de piedra, no organizando una revolución armada. Lo hizo en una cruz. El apóstol Pablo lo describe con un lenguaje impactante en Colosenses 2:15. Despojó a los poderes y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es una imagen militar. Es la escena de un general victorioso desfilando a sus enemigos derrotados delante de todos. Jesús no solo murió por pecados individuales. En la cruz desarmó la autoridad legal de esos principados que reclamaban las naciones. Les quitó el derecho de acusación. Les quitó el título de dominio. La guerra continúa. Sí, la influencia cultural, política y espiritual sigue siendo real. Pero el resultado final ya fue decidido. Por eso, tu tarea y la mía no es inventar una nueva estrategia para derrotar la oscuridad por nuestra cuenta. No es pelear solos contra cada sistema corrupto del mundo. Nuestra tarea es algo más profundo y más exigente: mantener intacta la fe. Mantener la lealtad hacia el único Elohim que no pidió la sangre de tus hijos, sino que entregó al suyo por ti. El único Dios que no exige que mueras para salvarlo a Él, sino que murió para salvarte a ti. Pero la historia bíblica no termina con la cruz. Las Escrituras anuncian que estos espíritus rebeldes intentarán un último movimiento antes del final. Un último intento de consolidar su dominio sobre el mundo. Y si querés entender cómo concluye esa guerra cósmica, cómo termina el enfrentamiento entre el Creador y el concilio rebelde, entonces tenés que mirar el desenlace profético que se despliega en el libro de Apocalipsis. Y si esta historia te abrió los ojos, si te hizo ver que la guerra no es solo cultural, ni política, ni superficial, sino espiritual, entonces no te quedes como un espectador pasivo en medio del conflicto. Este canal existe para eso, para religar, para volver a unir lo que el caos quiso fragmentar, para profundizar donde otros simplifican. Suscríbete y activa la campanita, no como un gesto automático,
sino como una declaración de lealtad, como quien decide mantenerse alerta en medio de la batalla. Porque en un mundo lleno de becerros de oro con nombres modernos, necesitamos discernimiento, necesitamos raíces, necesitamos memoria. Si vamos a hablar de los poderes, de la cruz y del desenlace final de la historia, entonces caminemos este recorrido juntos.